La sangre que despreciaste corre en las venas de quien salvará tu apellido. Las palabras cayeron como piedras sobre el mármol del hospital, y Victoria Mendoza sintió que el universo entero se detenía. Pero para entender cómo dos mujeres que nunca debieron cruzar sus destinos, terminaron enfrentándose en ese pasillo blanco, donde la vida y la muerte negocian en silencio, debemos volver atrás a aquel jueves gris de marzo, cuando todo comenzó a desmoronarse. La mansión de los Mendoza se alzaba en el distrito financiero como un monumento a la ambición desmedida. 15 habitaciones, 8 baños de mármol italiano, un jardín con fuente importada de Francia y una piscina climatizada que nunca nadie usaba. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que Victoria compraba en subastas sin siquiera mirarlas, solo porque el precio validaba su éxito. Los pisos brillaban tanto que podías ver tu reflejo distorsionado en ellos, como si la casa misma te devolviera una versión falsa de quién eras. Y en medio de toda esa opulencia artificial, Rosa limpiaba en silencio, tratando de ser invisible, sabiendo que esa era la única manera de sobrevivir en un mundo que no era suyo. Rosa tenía 32 años, pero sus manos contaban otra historia. Eran manos de mujer mayor, agrietadas por el cloro y los detergentes, con las uñas cortas y sin pintar porque no tenía sentido embellecerlas cuando pasaban el día sumergidas en agua jabonosa. Su rostro, sin embargo, conservaba una belleza natural que ninguna crema cara podría replicar. Ojos café oscuro que brillaban con una luz interior que la pobreza no había podido apagar, pómulos altos que hablaban de ancestros indígenas, y una sonrisa que regalaba generosamente a pesar de todo. Usaba el mismo uniforme celeste desgastado todos los días, remendado en las costuras con hilo que no hacía juego, y zapatos negros tan viejos que la suela estaba casi completamente lisa. Llevaba 3 meses de embarazo, aunque trataba de ocultarlo bajo el delantal holgado. No se lo había dicho a nadie en la casa, especialmente no a Victoria, porque sabía exactamente qué pasaría. Había visto a otras empleadas ser despedidas sin piedad en cuanto anunciaban un embarazo. Victoria Mendoza no toleraba complicaciones, como llamaba a cualquier cosa que interrumpiera el funcionamiento perfecto de su mundo controlado. Pero el cuerpo de Rosa comenzaba a traicionarla. Las náuseas matutinas eran cada vez más difíciles de ocultar, y su vientre, aunque todavía pequeño, empezaba a redondearse de una manera que pronto sería imposible de disimular. Victoria Mendoza era una mujer que había construido su imperio desde cero, y nunca dejaba que nadie lo olvidara. A sus 45 años, era la CEO de una firma de inversiones que movía millones diariamente. Había llegado a la cima pisoteando a quien fuera necesario, y consideraba esa crueldad como una virtud, un signo de fortaleza. Su esposo, Roberto, era más una pieza decorativa que un compañero, un hombre guapo y débil que administraba el dinero de su esposa y evitaba cualquier confrontación. Vivía en la sombra de Victoria, y lo sabía, y había hecho las paces con esa realidad hace mucho tiempo. Tenían un hijo, Sebastián, de 23 años, que estudiaba administración en una universidad de élite, pero que en realidad pasaba más tiempo en fiestas que en clases. Aquella mañana de marzo comenzó como cualquier otra. Rosa llegó a las 5:30 de la madrugada, cuando la ciudad todavía dormía, y las calles estaban envueltas en una niebla fría que presagiaba lluvia. Entró por la puerta de servicio, guardó sus cosas en el pequeño armario del cuarto de lavado, y comenzó su rutina. Preparar el café de Victoria, alistar el desayuno, limpiar los baños principales, aspirar las alfombras persas que costaban más que todo lo que Rosa ganaría en su vida. Sus movimientos eran mecánicos, perfeccionados por 4 años de repetición, pero esa mañana algo era diferente. Las náuseas llegaron con una violencia inesperada mientras limpiaba el baño del segundo piso. Apenas tuvo tiempo de inclinarse sobre el inodoro antes de que su estómago se vaciara. Se quedó allí, arrodillada sobre el mármol frío, sudando y temblando, rogando que nadie la hubiera escuchado. Pero alguien sí escuchó. Mariana, la otra empleada doméstica, una mujer de 50 años que llevaba 10 años trabajando para los Mendoza, apareció en la puerta con expresión preocupada. «¿Estás bien, hija?»,
Rosa se limpió la boca con el dorso de la mano y asintió débilmente. Solo fue algo que comí anoche. Mariana la miró con esos ojos que habían visto demasiado, que podían leer verdades que otros preferían ignorar. ¿Cuánto tiempo llevas?, preguntó en voz baja. Rosa sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. 3 meses. Mariana suspiró profundamente y ayudó a Rosa a levantarse. Tienes que decirle. Si lo descubre por su cuenta será peor. Pero Rosa negó con la cabeza. No puedo. Necesito este trabajo, mi madre está enferma, mi hermana menor estudia. Si me despiden, ¿qué voy a hacer? El dilema quedó sin resolver porque en ese momento escucharon los tacones de Victoria repiqueteando por el pasillo. Ambas mujeres se pusieron rígidas, adoptando instantáneamente esa postura de servidumbre que habían perfeccionado. Victoria apareció envuelta en una bata de seda china que probablemente costaba el salario mensual de Rosa. Su cabello negro estaba perfectamente peinado aunque apenas eran las 7 de la mañana, su maquillaje impecable, sus uñas largas y rojas como garras. ¿Por qué no está listo mi desayuno?, preguntó con esa voz fría que no necesitaba gritar para ser amenazante. Disculpe, señora, ya lo estoy preparando, respondió Rosa rápidamente, pero su voz sonó débil, temblorosa. Victoria la observó con esos ojos de halcón que no perdonaban ninguna debilidad. ¿Te encuentras mal? Porque si no puedes trabajar, hay 1000 mujeres esperando tu puesto. Rosa tragó saliva y negó con la cabeza. Estoy bien, señora. Bajo inmediatamente con su desayuno. Victoria la miró un momento más, sus ojos entrecerrados en sospecha, antes de girarse y alejarse. Cuando sus pasos se desvanecieron, Rosa soltó el aire que había estado conteniendo. Mariana le apretó el hombro en un gesto de solidaridad silenciosa. Ve, yo termino aquí, pero piensa en lo que te dije. Rosa bajó las escaleras con las piernas temblorosas, preparó el desayuno de Victoria con manos que no dejaban de temblar, y sirvió el café en la terraza donde la señora de la casa leía el periódico financiero, con expresión de disgusto perpetuo. Los días siguientes fueron una tortura de disimulo. Rosa se esforzaba por parecer normal, por trabajar al mismo ritmo frenético de siempre, pero su cuerpo tenía otros planes. Las náuseas llegaban en oleadas impredecibles. El cansancio era abrumador, y su vientre seguía creciendo, lento pero inexorable. Se compró delantales más grandes con el poco dinero que tenía, usaba ropa holgada debajo del uniforme, evitaba cualquier movimiento que pudiera llamar la atención hacia su abdomen. Pero era solo cuestión de tiempo. El desastre llegó un viernes por la tarde. La familia había organizado una reunión social en la terraza, uno de esos eventos que Victoria adoraba, porque le permitían exhibir su riqueza ante otras personas igualmente vacías. Había caterers sirviendo canapés que costaban más por bocado que una comida completa, en un restaurante normal, vino francés fluyendo en copas de cristal, y conversaciones vacías sobre inversiones, propiedades y vacaciones exóticas. Rosa ayudaba a servir, moviéndose entre los invitados como un fantasma, llenando copas y recogiendo platos sucios. En un momento dado, mientras estiraba el brazo para alcanzar una bandeja en la mesa alta, su delantal se tensó contra su vientre de una manera que hizo visible el pequeño bulto. No era mucho, apenas una curva sutil, pero fue suficiente. Una de las invitadas, una mujer con más cirugías que sentido común, soltó una risita aguda. «Ay, Victoria, ¿sabías que tu empleada está embarazada?» El comentario fue lanzado como si fuera un chisme jugoso, pero cayó sobre la terraza como una bomba. Todas las conversaciones se detuvieron. Victoria giró lentamente, sus ojos fijándose en Rosa con una intensidad que podría haber derretido acero. «¿Es cierto eso?», preguntó con una voz peligrosamente calmada. Rosa sintió que el mundo se inclinaba. Todos los ojos estaban sobre ella, los invitados con curiosidad morbosa, Mariana desde la cocina con horror anticipado, incluso Roberto y Sebastián que habían salido al escuchar el silencio repentino. «Señora, comenzó Rosa, pero su voz se quebró. Victoria se levantó de su silla con un movimiento fluido,
caminó hacia Rosa con pasos medidos, y la miró de arriba a abajo como si fuera basura que alguien había dejado en su jardín perfecto. ¿Cuánto tiempo? La pregunta era una exigencia. 3 meses y medio, admitió Rosa, su voz apenas un susurro. Victoria rió, pero no había alegría en ese sonido. Era risa de crueldad pura. ¿Y pensabas decirme? ¿O ibas a esperar hasta que tuvieras que dar a luz en mi casa? Los invitados observaban el espectáculo con esa fascinación que la gente siente ante las tragedias ajenas. Yo necesitaba el trabajo, señora. No tenía otra opción. Victoria se acercó más, tanto que Rosa podía oler su perfume caro mezclado con el veneno de su desprecio. No me importan tus necesidades. No me importa tu situación. Lo único que me importa es que me mentiste, que te ocultaste en mi casa como una rata. Las palabras golpearon a Rosa con fuerza física. Sentía las lágrimas quemando sus ojos, pero se negaba a derramarlas, no frente a todos estos extraños que disfrutaban de su humillación. Señora, por favor, yo puedo seguir trabajando, no le causaré problemas. Victoria negó con la cabeza, una sonrisa cruel curvando sus labios rojos. No quiero mujeres embarazadas en mi casa. Son lentas, cometen errores, necesitan descansos. Estás despedida. Ahora mismo. Recoge tus cosas y vete. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Rosa se quedó inmóvil, procesando las palabras, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Pero señora, usted me debe el salario de este mes, y por ley tengo derecho a... Victoria la interrumpió con un gesto desdeñoso. Te pagaré una semana. Considera el resto como compensación por haberme mentido. Y si intentas demandarme o causar problemas, me aseguraré de que nunca consigas trabajo en ninguna casa decente de esta ciudad. ¿Entendiste? Rosa sintió algo quebrarse dentro de ella. No era miedo, era algo más profundo. Era la comprensión final de que no importaba cuán duro trabajaras, cuán digna fueras, para gente como Victoria nunca serías más que desechable. Entendí, dijo con una voz que sorprendentemente no temblaba. Se quitó el delantal, lo dejó caer sobre la mesa junto a las copas de vino y los platos de comida cara, y caminó hacia la casa. Mariana intentó seguirla, pero Victoria la detuvo con una mirada. Tú sigues trabajando, a menos que también tengas secretos que ocultarme. Rosa recogió sus pocas pertenencias del armario en el cuarto de lavado. Un cambio de ropa, una foto de su madre, una estampa de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared. Todo cabía en una bolsa de tela pequeña. Salió por la puerta de servicio sin mirar atrás, pero al pasar por el jardín lateral, alcanzó a ver a los invitados que habían retomado sus conversaciones, como si nada hubiera pasado, como si la destrucción de una vida fuera apenas un entretenimiento momentáneo en su tarde aburrida. Afuera de la mansión, el cielo finalmente había cumplido su promesa matutina. Comenzaba a llover, primero suave, luego con más intensidad, como si el universo mismo estuviera llorando por la injusticia de todo. Rosa caminó bajo la lluvia sin prisa, dejando que el agua empapara su ropa, mezclándose con las lágrimas que finalmente se permitió derramar. No sabía a dónde ir. Su pequeño apartamento en el barrio pobre de la ciudad estaba a 2 horas en transporte público, y no tenía dinero para el pasaje porque Victoria había prometido pagarle, pero nunca lo hizo. Se refugió bajo el toldo de una tienda cerrada y sacó su teléfono, un aparato viejo con la pantalla agrietada. Llamó a su madre, y cuando la voz débil y cansada contestó del otro lado, Rosa no pudo contener el llanto. Le contó todo. El embarazo descubierto, la humillación pública, el despido cruel. Su madre escuchó en silencio, y cuando Rosa terminó solo dijo, «Ven a casa, hija. Encontraremos la manera». Pero no había manera fácil. Rosa llegó a su apartamento esa noche, un espacio de 2 habitaciones que compartía con su madre enferma, su hermana de 18 años que estudiaba enfermería, y su hermano menor de 12. El lugar olía a humedad y comida barata, las paredes estaban manchadas y descascaradas,
Los muebles eran donaciones de segunda o tercera mano. Pero había amor allí, algo que la mansión de los Mendoza nunca conoció. Su madre, a pesar de estar postrada por una enfermedad crónica que no podían pagar para tratar adecuadamente, la abrazó con fuerza. «El bebé es una bendición», dijo. «Ya verás, Dios no abandona». Los meses siguientes fueron los más difíciles que Rosa había vivido. Buscó trabajo en docenas de casas, pero en cuanto mencionaba su embarazo, las puertas se cerraban. Algunas patronas ni siquiera disimulaban su disgusto. «No contratamos mujeres embarazadas. Son problemáticas». Probó con restaurantes, tiendas, cualquier cosa, pero la respuesta era siempre la misma. El dinero se acababa. Vendieron lo poco de valor que tenían, el televisor viejo, las joyas baratas de su madre, incluso algunos libros de su hermana. La comida escaseaba. Había días en que Rosa solo comía una vez para asegurarse de que sus hermanos tuvieran suficiente. Su vientre crecía implacablemente, y con él crecía el miedo. ¿Cómo pagaría el parto? ¿Cómo alimentaría a su bebé? Las clínicas públicas tenían listas de espera interminables, y algunas rechazaban pacientes nuevos. Una trabajadora social le sugirió dar al bebé en adopción. «Hay familias ricas que pagan bien por bebés sanos», dijo con tono pragmático. Rosa la miró con tal ferocidad que la mujer retrocedió. «Mi hijo no está en venta». Mientras Rosa luchaba por sobrevivir, la vida en la mansión Mendoza continuaba sin alteraciones. Victoria no pensó en Rosa ni una vez después de despedirla. Para ella, las empleadas eran intercambiables, piezas reemplazables en la maquinaria de su vida perfecta. Contrató a una nueva muchacha que trabajaba el doble de rápido y no causaba problemas. Los negocios iban bien. Victoria acababa de cerrar un trato millonario que consolidaba su posición como una de las mujeres más poderosas del sector financiero. Una tarde, durante una cena familiar, Sebastián mencionó casualmente mientras revisaba su teléfono: «¿Ustedes han oído de las criptomonedas? Varios de mis amigos están invirtiendo en Bitcoin y Ethereum. Aparentemente es el futuro de las finanzas». Roberto levantó la vista de su plato con interés tibio. «Dinero digital, ¿no? Suena arriesgado». Victoria ni siquiera se molestó en comentar. Simplemente hizo un gesto despectivo con la mano. «Eso es para gente que no sabe invertir en cosas reales. Propiedades, acciones establecidas. Eso es lo que importa». La conversación derivó hacia otros temas más banales, y nadie volvió a mencionar el asunto. Pero mientras la familia Mendoza discutía inversiones y lujos, algo se estaba gestando en las sombras. Algo que Victoria en su arrogancia nunca podría haber anticipado. Porque el destino, ese tejedor implacable de ironías, había plantado una semilla de consecuencias, que pronto germinaría de maneras impensables. Rosa entró en trabajo de parto en plena madrugada de un martes, en su 8º mes de embarazo. El dolor llegó como oleadas de fuego recorriendo su espalda. Su hermana llamó a una ambulancia, pero les dijeron que tardarían horas debido a otras emergencias. No había tiempo. La llevaron en taxi a un hospital público donde la sala de emergencias estaba saturada. Una enfermera agotada la evaluó rápidamente. «El bebé viene pronto. Hay complicaciones. Necesitamos un quirófano». Pero todos los quirófanos estaban ocupados. Rosa fue puesta en una camilla en el pasillo, entre otros pacientes igualmente desesperados, donde dio a luz con solo gas de la risa como anestesia. El dolor era indescriptible, como si su cuerpo se partiera en dos. Pero Rosa se aferró a la mano de su hermana y empujó cuando le dijeron que empujara. Y entonces, en medio del caos de un hospital público desbordado, rodeada de gritos de otros pacientes y el olor a antiséptico y desesperación, su bebé nació. Un niño. Pequeño pero con pulmones poderosos que llenaron el pasillo con su llanto furioso. La enfermera lo limpió rápidamente y lo colocó sobre el pecho de Rosa. Ella miró esos ojos oscuros que la observaban con la sabiduría antigua de los recién nacidos, y sintió un amor tan feroz que olvidó todo el dolor. «¿Cómo se llamará?».
preguntó la enfermera mientras completaba papeles. Rosa no dudó. Miguel, como mi padre. El bebé Miguel fue examinado, pesado, medido. Está sano, confirmó el pediatra de turno. Un niño fuerte a pesar de todo. Pero entonces, durante los análisis rutinarios de sangre, algo extraño apareció. El doctor revisó los resultados 2 veces. Luego llamó a un colega. Hubo murmullos preocupados, miradas significativas. Finalmente se acercaron a Rosa. Su bebé tiene un tipo de sangre muy raro, explicó el doctor. Es RH nulo, también conocido como sangre dorada. Solo 40 personas en el mundo lo tienen. Esto es extremadamente inusual. Rosa no entendía las implicaciones. ¿Está enfermo? ¿Está en peligro? El doctor negó con la cabeza. No, está perfectamente sano, pero su sangre es extraordinariamente valiosa. En emergencias médicas, su sangre podría salvar vidas que ninguna otra sangre podría salvar. Registraron la información, tomaron más muestras, y agregaron los datos de Miguel a una base de datos internacional de donantes raros. Era una formalidad, un protocolo, nada más. O eso pensaron. 3 días después, Rosa recibió una llamada que cambiaría todo. Era del jefe de hematología del hospital. Señorita, necesitamos hablar con urgencia. Hay una emergencia médica y su hijo podría ser la única esperanza. Rosa, todavía débil del parto, todavía aterrada por cómo alimentaría a Miguel, escuchó aturdida mientras el doctor explicaba. Un paciente joven, de familia adinerada, había sufrido un accidente automovilístico terrible. Había perdido cantidades masivas de sangre. Su tipo de sangre era incompatible con todos los donantes disponibles, excepto uno, Miguel. Es un bebé recién nacido, protestó Rosa. No pueden sacarle sangre. El doctor explicó pacientemente que no necesitaban mucho, que el procedimiento sería seguro, que su hijo literalmente salvaría una vida. La familia está desesperada, pagarán cualquier cosa, todos los gastos médicos, compensación económica, lo que sea necesario. Rosa sintió que el universo jugaba con ella. Después de todo lo que había sufrido, después de la humillación y el rechazo, ahora le pedían que su hijo, su bebé indefenso, fuera el salvador de otra familia rica. ¿Quién es?, preguntó, aunque algo en su interior ya lo sabía. Es confidencial, dijo el doctor. Pero puedo decirle que es una familia muy prominente de la ciudad. Rosa fue al hospital esa misma tarde con Miguel en brazos. La llevaron a una sala privada donde explicaron el procedimiento. Extraerían una pequeña cantidad de sangre de su bebé, apenas lo suficiente para estabilizar al paciente hasta que pudieran organizar una transfusión más completa. Miguel dormiría durante el proceso, no sentiría dolor. Rosa firmó los papeles con manos temblorosas, permitiendo que sacaran sangre de las venas diminutas de su hijo para salvar a un extraño. El procedimiento tomó 20 minutos. Miguel lloró brevemente, pero luego volvió a dormirse. Fue perfecto, aseguró la enfermera. Su bebé es un pequeño héroe. Llevaron la sangre preciosa al quirófano donde el paciente esperaba entre la vida y la muerte. Rosa esperó en esa sala privada, alimentando a Miguel, cantándole bajito, preguntándose quién estaría en ese quirófano, quién merecía la sangre de su hijo. 2 horas después, apareció un cirujano con aspecto exhausto pero aliviado. El paciente está estable, su hijo le salvó la vida. Detrás del cirujano, la puerta se abrió y entraron 3 personas que Rosa reconoció instantáneamente. Victoria Mendoza, pálida y despeinada de una manera que nunca había estado. Roberto, con los ojos rojos de llorar, y detrás de ellos, entrando en silla de ruedas empujado por una enfermera, Sebastián, envuelto en vendajes y conectado a varios tubos, pero vivo. El mundo se detuvo. Victoria vio a Rosa, y sus ojos se agrandaron con reconocimiento y confusión. «¿Tú?» La palabra salió como un jadeo. Rosa se puso de pie lentamente, sosteniendo a Miguel contra su pecho protectoramente. Los 2 grupos se miraron en ese cuarto de hospital,
y todas las palabras no dichas, todas las humillaciones pasadas. Todo el desprecio y la crueldad flotaban en el aire como fantasmas acusadores. Victoria procesaba la información como si su cerebro se moviera en cámara lenta. Esta era la mujer que había despedido cruelmente, que había humillado frente a invitados, cuyo embarazo había tratado como un inconveniente molesto, y el bebé en sus brazos, el bebé cuya sangre acababa de salvar a Sebastián. La ironía era tan brutal, tan perfecta, que Victoria sintió que sus rodillas se debilitaban. Rosa habló primero, su voz tranquila pero cargada de poder que Victoria nunca antes había escuchado. Me dijiste que yo no valía nada, que mi bebé sería solo un estorbo, una carga para el mundo. Levantó a Miguel ligeramente. Este es mi hijo, el niño que usted consideró indigno de nacer en su presencia perfecta, y su sangre, la sangre que corre por sus venas, acaba de salvar la vida de su hijo. Las palabras cayeron como martillazos. Victoria abrió la boca pero no salió ningún sonido. Roberto miraba a Rosa con una expresión de asombro y vergüenza. Sebastián, desde su silla de ruedas, observaba al bebé con ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía, balbuceó Victoria finalmente. No sabía que eras tú. ¿Y eso habría cambiado algo?, preguntó Rosa. Si hubieras sabido, ¿habrías sido más amable, menos cruel? Victoria no respondió porque ambas conocían la respuesta. Rosa continuó, su voz ganando fuerza. Usted me echó a la calle como si fuera basura. Me negó mi salario ganado. Me humilló frente a extraños por el crimen de estar embarazada y necesitar trabajar. ¿Y sabe qué? Ese bebé que usted despreciaba antes de que naciera, ese niño que nunca conoció pero juzgó indigno, tiene algo en su sangre que los millones de dólares de usted no pueden comprar. Tiene la capacidad de salvar vidas. Tiene valor real, no el valor falso que usted acumula en cuentas bancarias. Victoria, por primera vez en décadas, quizás por primera vez en su vida, sintió algo que había olvidado que existía: humildad. Se acercó lentamente a Rosa, sus pasos inseguros, y cuando habló, su voz estaba quebrada. Tienes razón, en todo. Fui cruel, injusta, monstruosa, y ahora mi hijo está vivo porque el tuyo compartió su sangre. No tengo palabras para... Se detuvo, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Rosa la miró largamente, midiendo la sinceridad de ese remordimiento, buscando cualquier señal de manipulación, pero lo que vio en los ojos de Victoria era devastación genuina, el colapso total de una mujer que se había creído omnipotente y descubría que era terriblemente humana. No quiero su dinero, dijo Rosa finalmente. No quiero su lástima, pero quiero que recuerde este momento cada vez que mire a su hijo. Quiero que recuerde que la vida que desprecia, la gente que trata como desechable, son quienes la sostienen, que sin nosotros, su mundo de lujo se derrumba. Victoria asintió, incapaz de hablar. Roberto se acercó entonces, su rostro marcado por la vergüenza. Por favor, déjanos compensarte, déjanos ayudar. Rosa los miró a ambos, luego a Sebastián que la observaba con expresión suplicante. No necesito caridad, dijo. Pero si realmente quieren compensar, entonces ayuden a los demás. Usen su dinero para pagar salarios justos, para tratar a sus empleados con dignidad, para recordar que son personas, no herramientas. Esa será su compensación. Pero el doctor que había supervisado todo, entró en ese momento con una expresión seria. «¿Hay algo más que necesitan saber?», dijo mirando principalmente a Victoria. El tipo de sangre de su hijo, el RH nulo, es genético, extremadamente raro. Solo aparece cuando ambos padres portan genes muy específicos. Una pausa pesada. Y después de revisar el historial médico de Sebastián de cuando era bebé, descubrimos algo que no se había registrado correctamente. Él también tiene RH nulo. El silencio que siguió fue sepulcral. Victoria frunció el ceño confundida. ¿Qué significa eso? El doctor eligió sus palabras cuidadosamente.
Significa que es estadísticamente casi imposible que dos niños con este tipo de sangre nazcan en la misma ciudad sin alguna conexión genética. Las implicaciones cayeron sobre todos como una avalancha. Roberto palideció hasta parecer cadavérico. Victoria se tambaleó, buscando apoyo en la pared. Rosa miró a Miguel dormido en sus brazos, luego a Sebastián en la silla de ruedas, y algo hizo clic en su memoria. Recordó conversaciones escuchadas a medias en la mansión, rumores entre empleadas sobre los años salvajes de Roberto antes de casarse con Victoria, aventuras en barrios pobres que él creía olvidadas. Rosa recordó a su madre contándole una historia hace años. Una historia sobre un joven rico que había prometido amor pero desapareció cuando supo del embarazo. Rosa nunca conoció a su padre. Su madre se había llevado ese secreto a la tumba casi. Solo en sus últimos días deliró un nombre. Roberto. Un nombre común, que Rosa nunca conectó con nada. Hasta ahora. Necesitamos pruebas de ADN, dijo Rosa de repente, su voz temblando. Necesitamos saber la verdad. Roberto cerró los ojos y en ese gesto Rosa vio la confirmación que no quería. Él sabía, quizás siempre supo, quizás sospechó, pero nunca buscó. Se había escondido en su vida de lujo y dejado que su pasado se pudriera en silencio. Las pruebas se realizaron 3 días después. Los resultados llegaron una semana más tarde. Rosa y Roberto eran medio hermanos. El mismo padre que había abandonado a la madre de Rosa décadas atrás, lo que significaba que Sebastián y Miguel eran primos, familia de sangre, conectados de maneras que ninguno había imaginado. La revelación destrozó a la familia Mendoza. Victoria se encerró en su habitación por días, procesando que la mujer a quien había despreciado y humillado era la hermana de su esposo, que el bebé cuya existencia había considerado un inconveniente era sangre de su sangre. Roberto cayó en una depresión profunda, enfrentando finalmente los fantasmas de un pasado que había enterrado con dinero y olvido conveniente. Sebastián, todavía recuperándose de sus heridas físicas, era el único que parecía encontrar claridad en medio del caos. Le pidió a su padre que arreglara un encuentro con Rosa. Se encontraron en un café modesto, lejos de los lugares elegantes que Sebastián frecuentaba. Él llegó apoyándose en muletas, su cuerpo todavía débil, pero sus ojos claros y determinados. Rosa llegó con Miguel dormido en un cargador de bebé gastado que había comprado de segunda mano. Se sentaron frente a frente, dos mundos colisionando sobre una mesa de formica rayada. No sé cómo empezar, admitió Sebastián, su voz ronca por el trauma del accidente. Toda mi vida pensé que sabía quién era, cuál era mi lugar en el mundo, y resulta que no sabía nada. Rosa lo observó en silencio. Este joven que había tenido todo lo que ella nunca tuvo, y sintió una mezcla compleja de resentimiento y compasión. Tu padre abandonó a mi madre cuando supo que estaba embarazada de mí, dijo sin suavizar las palabras. Ella trabajó 3 empleos para mantenerme. Se destruyó el cuerpo para que yo tuviera comida, y murió joven, agotada sin haber conocido un solo día de descanso. Mientras tanto, tu padre vivía en una mansión. Sebastián asintió, aceptando el peso de esa verdad. No puedo cambiar eso. No puedo deshacer el abandono ni el sufrimiento. Pero puedo intentar ser diferente. Mi sangre está en mis venas porque la de tu hijo está en las suyas. Somos familia, te guste o no, me guste o no. Y quiero conocer a mi primo. Quiero que Miguel crezca sabiendo que tiene a alguien en este mundo que lo cuidará. Rosa sintió que algo en su pecho se aflojaba, una tensión que había cargado por años. No quiero tu dinero, repitió, pero esta vez con menos dureza. No quiero caridad. Pero si realmente quieres ser familia, entonces está bien. Miguel merece tener familia. Sebastián extendió la mano a través de la mesa, y después de un momento de duda, Rosa la tomó. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Las semanas siguientes trajeron cambios sísmicos. Roberto, consumido por la culpa, contrató investigadores privados para encontrar información sobre la madre de Rosa.
sobre cómo había muerto, sobre los años de lucha que él había ignorado. Estableció un fondo fiduciario para Rosa y Miguel, no como limosna, sino como restitución por décadas de abandono. Victoria, enfrentando su propia crisis de conciencia, vendió varias propiedades innecesarias y usó el dinero para crear una fundación que proporcionaba salarios justos y beneficios completos a trabajadores domésticos en toda la ciudad. No era suficiente para borrar su crueldad, pero era un intento de hacer algo diferente. Rosa aceptó la ayuda con condiciones estrictas. No viviría en la mansión, mantendría su independencia, criaría a Miguel con los valores que su madre le había enseñado. Pero permitió que Sebastián visitara, que conociera a su primo, que se convirtiera en parte de sus vidas. Y lentamente, dolorosamente, algo parecido al perdón comenzó a germinar. 6 meses después del accidente, se reunieron todos en el hospital para un evento especial. Miguel, ahora un bebé robusto de mejillas gordas y risa contagiosa, sería oficialmente registrado como donante en el banco de sangre más importante del país. Su sangre rara había salvado ya 3 vidas más desde aquel primer día. Los doctores explicaron que cuando Miguel creciera, si él elegía donar regularmente, podría salvar docenas de vidas que de otro modo estarían condenadas. Durante la ceremonia pequeña e íntima, Rosa sostuvo a Miguel mientras un fotógrafo del hospital tomaba fotos para sus archivos. Victoria estaba allí, manteniendo distancia respetuosa pero presente. Roberto también, su rostro marcado permanentemente por la vergüenza de sus secretos revelados. Sebastián, ahora completamente recuperado, se paró junto a Rosa, y cuando Miguel extendió su manita hacia él, la tomó con ternura. Junto a Rosa, y cuando Miguel extendió su manita hacia él, la tomó con ternura. El director del hospital dio un breve discurso sobre lo extraordinario que era tener un donante de sangre dorada tan joven, sobre el impacto que Miguel tendría en el futuro de la medicina. Pero Rosa apenas escuchaba. Miraba a su hijo este milagro pequeño que había llegado en medio de la tormenta más oscura de su vida, y pensaba en cómo el desprecio se había transformado en redención, cómo la humillación había dado paso a un poder que el dinero nunca podría comprar. Cuando la ceremonia terminó y todos se preparaban para irse, Victoria se acercó a Rosa por primera vez en meses. Se quedaron frente a frente, 2 mujeres que habían sido patrona y empleada, verdugo y víctima, ahora atadas por lazos de sangre que ninguna de ellas había anticipado. «Quisiera decir algo», comenzó Victoria, y su voz carecía de toda la arrogancia que alguna vez la definió. «Cada día miro a mi hijo y pienso en cómo tu hijo lo salvó, cómo tú, a pesar de todo lo que te hice, permitiste que su sangre corriera en las venas de Sebastián. No merecía esa bondad». Rosa consideró sus palabras cuidadosamente. «No lo hice por ti», dijo con honestidad. «Lo hice porque es lo correcto, porque ningún niño merece morir, sin importar quiénes sean sus padres, porque no quiero que Miguel crezca con el tipo de odio que te consume a ti». Victoria asintió, aceptando la verdad de esas palabras como penitencia merecida. «Hay algo que quiero que sepas», continuó Victoria. «Algo que nunca te dije pero que necesitas escuchar». Hizo una pausa reuniendo coraje. «Cuando te despedí aquel día, sabía que estaba siendo cruel. Lo disfruté. Disfruté tener ese poder sobre ti, poder destruir tu vida con una palabra. Y eso me hace un monstruo. No hay excusa, no hay justificación. Solo necesito que sepas que lo sé, que vivo con eso cada día». Rosa vio lágrimas genuinas en los ojos de Victoria, algo que nunca pensó que vería. «El perdón no es algo que se puede exigir», dijo Rosa suavemente. «Es algo que se debe ganar con el tiempo. Quizás algún día pueda perdonarte completamente, pero hoy puedo decir esto. Te veo tratando de cambiar, y eso es un comienzo». Sebastián intervino entonces, su voz fuerte y clara. «Mamá está estableciendo nuevas políticas en todas sus empresas. Salarios justos, beneficios completos, respeto obligatorio para todos los empleados.
Está costándole millones, pero está haciéndolo. Rosa miró a Victoria con sorpresa. La mujer asintió. Descubrí que el dinero que gané pisoteando a otros no me hace dormir mejor. Quizás si puedo ayudar a que otros no sufran lo que tú sufriste, podré eventualmente mirarme al espejo sin sentir asco. Esa noche, Rosa regresó a su pequeño apartamento, que ahora era ligeramente más grande gracias a la ayuda de Roberto, pero que seguía siendo humilde, seguía siendo suyo. Acostó a Miguel en su cuna, mirando cómo su pecho subía y bajaba en el ritmo tranquilo del sueño. Pensó en todo lo que había pasado, la humillación, el despido cruel, los meses de lucha desesperada, el nacimiento traumático, y luego el giro imposible del destino que había revelado verdades ocultas durante décadas. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y recordó las palabras que había pronunciado en el hospital, esas palabras que habían destrozado la arrogancia de Victoria como un martillo destrozando cristal. Esas palabras que contenían el peso de toda su experiencia, de todo su dolor transformado en poder. La sangre que despreciaste corre en las venas de quien salvará tu apellido. Era verdad de maneras que ni ella misma había comprendido completamente cuando las pronunció. Miguel no solo había salvado a Sebastián con su sangre literal, había salvado a toda la familia Mendoza de sí misma. Los había obligado a enfrentar sus crueldades, sus secretos, sus privilegios mal ganados. Los había forzado a ser mejores, a hacer mejor, a recordar su humanidad. Rosa tocó la medalla de la Virgen que ahora colgaba sobre la cuna de Miguel, la misma que su madre le había dado. «Lo logramos, mamá», susurró a la memoria de la mujer que había sacrificado todo por ella. «Tu nieto está cambiando el mundo, un corazón a la vez». Y mientras la ciudad dormía afuera, Rosa finalmente se permitió sentir algo que había sido esquivo durante tanto tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de que el mundo sería justo, sino la esperanza probada por el fuego de que incluso en medio de la crueldad más oscura, la dignidad podía sobrevivir, que incluso cuando te despojaban de todo, tu valor intrínseco permanecía intacto, que las manos que trabajaban duro, el corazón que se negaba a endurecerse, la sangre que corría por las venas de los despreciados, todo eso tenía un poder que los ricos nunca podrían comprar. Miguel se removió en su sueño, su manita cerrándose en un puño pequeño y perfecto. Rosa sonrió, extendiendo su dedo para que él lo agarrara incluso dormido, ese reflejo primitivo que conecta a los bebés con sus madres. «Tú eres mi venganza», le susurró suavemente. No la venganza del odio, sino la venganza de existir, de prosperar, de ser extraordinario a pesar de todo lo que intentaron hacer para que nunca nacieras. Eres la prueba viviente de que el desprecio no puede destruir el valor real. Los meses se convirtieron en años. Miguel creció fuerte y saludable, un niño brillante con la risa de su madre y una bondad que parecía emanar de su interior. Sebastián se convirtió en parte regular de sus vidas, un primo hermano mayor que llevaba a Miguel al parque, le enseñaba a jugar fútbol, le contaba historias. Roberto intentaba, torpe y desesperadamente, ser algún tipo de figura paterna, sabiendo que nunca podría compensar pero intentándolo de todas formas. Y Victoria, transformada por la confrontación con su propia monstruosidad, se mantenía en la periferia, una presencia silenciosa que enviaba regalos en cumpleaños, pero que entendía que su cercanía no era bienvenida. Cuando Miguel cumplió 5 años, Rosa finalmente permitió que lo visitaran en la mansión renovada de los Mendoza. El lugar había cambiado. Las paredes que alguna vez exhibían arte comprado para impresionar, ahora mostraban fotografías familiares, incluyendo varias de Miguel. Los empleados ya no se movían como fantasmas aterrorizados, sino como personas tratadas con respeto. Y en la sala principal, en un marco de plata sobre la repisa de la chimenea, había una foto ampliada. Rosa sosteniendo a Miguel recién nacido en el hospital, el momento que había cambiado todo. Miguel corrió por los jardines que su madre había cuidado años atrás, y Rosa lo observó con una mezcla de emociones complejas.
Victoria se acercó cautelosamente, manteniendo distancia respetuosa. Gracias por venir, dijo suavemente. Sé que no fue fácil. Rosa asintió. Lo hago por él, para que conozca de dónde viene todas las partes de su historia, incluso las difíciles. Es un niño extraordinario, dijo Victoria, observando a Miguel con algo parecido a asombro. No solo por su sangre, sino por quién es. Eso viene de ti. Era el cumplido más genuino que Victoria había dado en su vida. Rosa la miró de reojo evaluando, y finalmente dijo, «Está bien. Puedes acercarte, puedes conocerlo, pero si alguna vez, lo tratas como me trataste a mí, desaparecerás de nuestras vidas para siempre. ¿Entendido?» Victoria asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Entendido. Y gracias. No merezco esta oportunidad». Se acercaron juntas a donde Miguel construía castillos en el arenero nuevo que Sebastián había instalado. El niño levantó la vista y sonrió con esa inocencia que solo los niños poseen sin conocer toda la historia dolorosa que había precedido su existencia, sin saber que él era el punto de inflexión entre el odio y la redención. «¿Quién es ella?», preguntó Miguel señalando a Victoria. Rosa se arrodilló junto a su hijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Es alguien que cometió errores muy grandes pero que está tratando de ser mejor. ¿Podemos darle una oportunidad?». Miguel lo consideró con esa seriedad que a veces tenía. Luego asintió. «Está bien. Mamá dice que todos merecen chances de ser mejores». Y en ese momento, en ese jardín bañado por el sol de la tarde, algo sanó. No completamente. Las heridas de la crueldad nunca sanan completamente. Pero lo suficiente. Lo suficiente para seguir adelante. Lo suficiente para que Miguel creciera conociendo todas las partes de su historia. La buena y la mala. La riqueza y la pobreza. El desprecio y la redención. Crecería sabiendo que su sangre era especial no solo por su rareza biológica, sino porque representaba la posibilidad de transformación. La prueba de que incluso de las circunstancias más crueles podía emerger algo extraordinario. Rosa se sentó en el pasto, observando a su hijo jugar, y sintió que finalmente podía respirar. El peso que había cargado por años, la humillación, la ira, el miedo, todo se había transformado en algo diferente. No en felicidad perfecta. La vida nunca es tan simple, pero en paz, en la certeza de que ella y Miguel habían sobrevivido, habían prosperado. Habían demostrado que el valor humano no se puede medir en dinero ni destruir con desprecio. Y cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Rosa levantó a Miguel en sus brazos, sintiendo su peso familiar y perfecto, y supo con certeza absoluta que cada momento de dolor había valido la pena, porque este niño, su hijo, el bebé que había nacido en un hospital público en medio del caos, cuya existencia había sido despreciada antes de que respirara su primer aliento, tenía en sus venas no solo sangre dorada, sino algo más precioso, la capacidad de cambiar corazones, de salvar vidas, de redimir incluso a aquellos que parecían irredimibles. La sangre que despreciaron corría fuerte y verdadera, y salvaría mucho más que apellidos, salvaría almas.